7, que es cálculo de tuberías para la conducción de gas natural en instalaciones domésticas y comercial. Ya, a ver, comencemos. A ver. Diseño dimensional de la tubería. Bueno, para hacer el diseño de tuberías, para calcular tuberías, eh, por lo general se tiene dos métodos, ¿no? A través de una fórmula y a través de un ábaco, ¿no? Entonces, mediante la fórmula nosotros calculamos el diámetro interno de la tubería, ¿no? El diámetro interno, y a través de los ábacos vamos a poder calcular el diámetro nominal de la tubería, ¿ya? Entonces, para que tengamos eh, una relación entre diámetro nominal y un diámetro interno, ahí podemos ver en la tablita, ¿no? Diámetros nominales, ¿no? Para tuberías de media pulgada, 3/4, un cuarto de pulgadas, ¿no? Hasta 4 pulgadas tenemos, ¿no? Y cuánto es su equivalencia en milímetros, ¿no? Como diámetro nominal. Por ejemplo, para una tubería de media pulgada, el diámetro nominal son 15 milímetros, ¿no? Y su diámetro interno, 15,76 milímetros, ¿no? Para una tubería de 3/4 de pulgadas, el diámetro nominal 20 milímetros, y el diámetro interno 20,96 milímetros, ¿no? Entonces tenemos esta tabla que nos va a ayudar, ¿no? A ver, la- tanto en diámetros nominales como en diámetros internos, ¿no? Eso nuevamente, ¿no? La fórmula nos va a servir para determinar diámetros internos y el abaco para diámetros nominales, ¿ya? ¿Qué más? Esto vamos a recordar que el caudal, ¿no? ¿Cómo calculábamos el caudal de gas de aparatos, ¿no? Ahí tenemos la fórmula, va a ser el caudal va a ser igual a la presión o a la potencia absorbida de los aparatos, que esto va a estar en kilowatts. Eso respecto, ¿no? Al poder calorífico superior del gas natural, ¿no? Entonces, es la fórmula para calcular el caudal, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Este viene a ser lo mismo, ¿no? El caudal de simultaneidad. Hay manera de recordar, el poder calorífico superior del gas natural es 10,8, ¿no? Kilowatts hora sobre metro cúbico, ¿ya? Entonces, las fórmulas que hemos aprendido para el diseño o para la selección de medidor y regulador, vamos a aplicarlo ya en este capítulo también, ¿no? Tenemos la fórmula para determinar la potencia absorbida de uso simultáneo, ¿no? Para viviendas unifamiliares. Decíamos, ¿no? Que las dos primeras, P1, P1 y P2, son las potencias absorbidas de los dos aparatos de mayor consumo, que van a estar en kilowatts. Y las demás potencias, desde P3 hasta Pn, son la potencia del resto de los aparatos, ¿no? Y todo esto dividido entre dos, en el caso de viviendas unifamiliares, ¿no? O departamentos, donde estén una sola familia, ¿no? Para instalaciones comerciales, la potencia absorbida de uso simultáneo va a ser la sumatoria, ¿no? Directamente de todas las potencias que se vayan a utilizar, ¿ya? ¿Qué más? Algo nuevo que tenemos que conocer son los tipos de confort, ¿no? Eh, para el uso de aparatos, ¿no? A gas natural. Tenemos tres tipos de confort: confort 1, confort 2, confort 3, ¿no? El confort 1 nos dice que es la cocina más agua caliente, ¿ya? Entonces, cuando hablemos de confort 1, en nuestra mente ya tenemos que decir, ¿no? Es una cocina más agua caliente. Agua caliente 1, dice ahí. Más abajo decimos que 1 es agua caliente para uso de cocina, ¿no? Entonces, el confort 1 va a ser mi aparato de cocina más agua caliente que va a ser utilizado para la cocina, ¿no? Para el lavaplato, puede ser, ¿no? Confort 2 va a ser la cocina más agua caliente más calentador de baño 2.
Y este calentador de baño dice que es agua caliente sanitaria para nuestra ducha, ¿no? Un confort 2, ¿ya? Cocina, agua caliente más calentador de baño. Y el confort 3 es el confort 2 más calefacción, ¿no? Ya tenemos agua caliente, agua caliente en la cocina, agua caliente para uso sanitario, tenemos la cocina y tenemos aparte de eso la calefacción. Todo eso es un confort 3, ¿no? Entonces, normalmente la gran mayoría de las instalaciones que se hace es hasta confort 1, ¿no? Tenemos ahí la cocina y el agua caliente, ¿no? Para uso de cocina, pero eso incluso solamente cocina nomás la gran mayoría tiene, ¿no? Hay también eh, muy pocos que se hacen ampliaciones para tener un confort 2 o un confort 3, ¿no? Entonces, de manera gratuita al momento el Estado lo que da, ¿no? A, a la población es de confort 1, la cocina, ¿no? Y un previsto para agua caliente, ¿ya? Entonces, pero ya sabemos diferenciar, ¿no? Confort 1, confort 2 y confort 3. Ya de confort 3 hay también viviendas que tienen confort 3, ¿no? Aquí en la ciudad de La Paz también se puede ver, en el Alto también tienen confort 3, ¿no? Con calefacción ya. Y todo con gas natural, ¿no? Ahora, tenemos acá una fórmula para determinar el caudal de uso simultáneo, ¿no? En instalaciones colectivas, ¿no? Dicen, esto vamos a aplicarlo ya para edificios, ¿no? Para gabinetes, donde para, para una sola cometida y varios gabinetes, digamos, podríamos decir, ¿no? Donde va a haber varias familias. Ya entonces ahí podemos determinar el, el caudal de uso simultáneo para confort 1 y confort 2, ¿no? Entonces tenemos ahí la fórmula 0,48, está entre corchetes, ¿no? A más paréntesis N1 más N2 más 0,5 de N3 más 1,5 de N4 más 2 de N5, todo elevado a la 0,736, ¿no? Este resultado nos va a dar en metros cúbicos hora, ¿ya? Entonces ahí tenemos los valores de A. ¿Cuánto va a valer A? Va a valer 5 metros cúbicos si la instalación alimenta a uno o más calentadores de baño con esa potencia, ¿no? De 17,45 hasta 34,89 kilowatts. Si tenemos aparatos o calentadores de baño que están en ese rango de potencia, entonces vamos a utilizar A igual a 5 metros cúbicos hora, ¿no? Si A es igual a 2 metros cúbicos hora en los otros casos, dice, ¿no? Cuando no esté dentro de ese rango de potencias, nosotros vamos a utilizar el A igual a 2 metros cúbicos estándar hora, ¿no? N1 es el número de cocinas, N sub 2 es el número de calentadores de agua 1, ¿no? Calentadores de agua 1 hemos dicho que es para uso de lavaplatos, ¿no? Ahí está, con qué potencia también, ¿no? N sub 3, número de cocinillas 2, lavavajillas o máquina de lavar. N sub 4, número de calentadores de baño. Ahí están los rangos de potencia también, ¿no? 8,72 kilowatts hasta de 17,45 kilowatts. N sub 5, número de calentadores de baño, con 17. Esto lo vamos a diferenciar con el rango de potencia, ¿no? Nosotros al querer instalar un determinado calentador de baño, vamos a ver qué potencia necesita este equipo y vamos a poder ver a qué nos está haciendo referencia, ¿no? Dentro de esta fórmula. Y entonces ahí lo hemos numerado con 1, ¿no? Para el número de calentadores de agua 1, por ejemplo, número de cocinillas 2, ¿no? Y número de calentadores de baño 3. Más abajo vemos qué significa ese 1. Ese 1 dice calentador instantáneo o termotanque para uso en cocina. El 2, cocinilla para calentar agua, ¿no? 2 cocinillas para calentar agua. 3, calentador instantáneo o termotanque para agua caliente sanitaria, ¿no? Entonces ahí ya podemos diferenciar a qué se está refiriendo esta fórmula, ¿no?
Para confort 3, ¿cómo determinamos el caudal? En confort 3, el caudal que se incorpora es el caudal de la calefacción, ¿no? Entonces, ahí el Q sub C es el caudal de calefacción expresado en metros cúbicos estándar hora, ¿no? N sub T es el número total de abonados en el edificio. ¿Cuántas personas, no? ¿Cuántas viviendas van a haber en el edificio? Y S es la superficie promedio de los departamentos en metros cuadrados, ¿no? Entonces, ahí podemos ver el caudal que va a necesitar la calefacción, ¿no? Entonces, son fórmulas que ya están establecidas. Y el caudal total, ¿no? Para un confort 3 va a ser, ¿no? El caudal de uso simultáneo para un confort 2 más el caudal de la calefacción, ¿no? Ese va a ser el caudal total para un confort 3. Ya. También tenemos acá el factor de simultaneidad, ¿no? Donde podemos ver ahí la fórmula del caudal de uso simultáneo va a ser igual a S sub n, donde esto viene a ser el factor de simultaneidad. Esto va a estar, dice, en función del número de viviendas que alimenta la instalación común y, y donde exista o no calefacción individual, ¿no? Q sub SL, que significa caudal de uso simultáneo de uso simultáneo de las instalaciones individuales de las viviendas o departamentos expresado en metros cúbicos hora, ¿no? Entonces son caudales individuales, ¿no? Y N es el número de viviendas que alimenta la instalación en común. Ya, entonces, esto de factor de simultaneidad ya está calculado, ¿no? Nosotros podemos calcularlo con fórmula también, ¿no? Estos factores de simultaneidad. Entonces, a ver, acá atrás N dice, ¿no? El número de viviendas que alimenta la instalación común. Eso es lo que significa N, el número de viviendas, ¿no? Entonces, el factor de simultaneidad, ahí tenemos dos tipos, ¿no? Un S1 y un S2, donde dice, no, se escogerá el factor de simultaneidad S1 cuando no exista calefacción individual. Entonces, si no hay calefacción individual, vamos a utilizar S1. Y S2 cuando exista calefacción individual por usuario, ¿no? Cuando cada usuario, cada vivienda tenga su propia calefacción, ¿no? Entonces ahí tenemos los distintos factores de simultaneidad y que van a estar en función también al número de viviendas, ¿no? Ya, ¿qué más? ¿Cómo se calculan estos valores del factor de simultaneidad? Es haciendo uso de estas fórmulas nomás, ¿no? Dice, los coeficientes S, N se obtienen de forma general mediante la aplicación de la siguiente fórmula. Ahí está, para S sub 1 y S sub 2, cómo se calcula, ¿no? Entonces, dice más abajito una recomendación, en zonas climáticas frías se recomienda utilizar siempre el factor S sub 2, el factor de simultaneidad S sub 2, ¿ya? Entonces, de esta fórmula es que sale estos resultados, ¿no? De esta tabla, de los factores de simultaneidad, ¿no? Pero para que conozcamos, esa es la fórmula, ¿ya? ¿Qué más? Para el cálculo de tubería, nosotros vamos a necesitar también de una longitud equivalente, ¿no? En instalaciones domiciliares o instalaciones comerciales, la longitud equivalente L sub E se calcula con el 20% adicional de la longitud real, dice, ¿no? Entonces va a ser 1.2 de la longitud real. Entonces, para que yo haga el cálculo de mis tuberías, también debo considerar esto, ¿no? Una longitud equivalente, ¿ya? En instalaciones comerciales, dice, en media presión A, se puede calcular la suma de las longitudes equivalentes de los accesorios L sub minúscula a la longitud real, ¿no? Entonces, para instalaciones comerciales, la longitud equivalente va a ser la longitud real de la tubería, ¿no? La longitud real de mi tubería más las longitudes de los accesorios, ¿no? Para unir tuberías yo voy a utilizar un accesorio, ¿no? Que va a ser una cupla.
Para hacer un cambio de dirección voy a utilizar un codo, ¿no? Entonces, estos accesorios también se le tienen que sumar, la longitud de estos accesorios también se le tiene que sumar para instalaciones que van a trabajar a media presión A. Ya, entonces de esa forma se calcula la longitud equivalente. Solamente para el caso de instalaciones domiciliarias con longitudes, eh, eh, la longitud equivalente se va a calcular, dice, con el 20% más, ¿no? 20%. Por eso es la fórmula I 1.2, ¿no? Ya, entonces aquí, por ejemplo, en la primera parte dice, en instalaciones domiciliarias o instalaciones comerciales, ¿no? A la longitud equivalente, el SUE se calcula con el 20% adicional. Entonces nos está diciendo que es tanto para domésticas como comerciales. Y en el otro nos dice en instalaciones comerciales en media presión A. Entonces ya nos está diciendo en qué rangos de presiones, ¿no? Cuando nosotros tengamos una instalación comercial que esté en el rango de media presión A, ¿no? Entonces se puede calcular con la suma de las longitudes equivalentes, ¿no? De los accesorios. Entonces ahí nos da la diferencia, ¿no? Para, para instalaciones comerciales que trabajen en media presión A, voy a utilizar esa fórmula de longitud equivalente. Para las demás podemos utilizar la anterior, ¿no? ¿Qué más? La limitación de la presión en instalaciones de gas de baja y media presión. ¿Cuál es la limitación de la presión? Dice, ¿no? Presión en vivienda unifamiliar. La presión en el interior de la vivienda unifamiliares y en los departamentos de edificios multifamiliares, instalación unifamiliar, estará limitada a 23 milibar en baja presión, ¿no? Nos hemos visto, ¿no? Que en la actualidad nuestros reguladores trabajan entre 19 y 23 milibares, ¿no? Y este rango de presión está dentro de lo que es baja presión, ¿no? Entonces no está limitando, ¿no? Está limitado hasta 23 milibares en baja presión. Nosotros sabemos que baja presión es de 0 a 50, ¿no? Pero para instalaciones o viviendas unifamiliares que van a hacer uso del gas natural, se va a limitar hasta 23 milibares, ¿ya? Esto más que todo es por los temas de facturación, ¿no? Por el cálculo de volumen para la facturación, es que se ha limitado hasta 23 milibares, ¿ya? Esta presión va a afectar en el consumo, en el volumen que se vaya a facturar. La presión en vivienda multifamiliar, dice, la presión en la instalación colectiva, instalaciones multifamiliares, en edificios multifamiliares, de conducto montante en vaina de edificio local técnico, gabinete técnico y crujía está limitada a 23 milibar en baja presión, dice, y a 140 milibar en media presión A. ¿Ya? Entonces también está limitado, ¿no? En baja presión mm, hasta 23 milibares y en media presión hasta 140 milibares. ¿Ya? Entonces tiene igual, ¿no? Sus limitantes. Presión en instalaciones comerciales y salas de calderas. La presión en instalaciones comerciales y salas de caldera está limitada a 23 milibar en baja presión o hasta 0,4 bar en media presión A, ¿no? Entonces, tenemos los limitantes de las presiones, ¿no? Para diferentes tipos de vivienda, ¿no? O instalaciones de aparatos a gas. ¿Qué más? La pérdida de carga, ¿no? En una vivienda unifamiliar, la pérdida de carga, dice, admisible en la instalación unifamiliar, aguas abajo del medidor del usuario no deberá superar 1 milibar, considerando desde el medidor hasta el aparato de gas más alejado. Entonces nos está diciendo de la caída de presión, ¿no? Desde donde yo tengo mi medidor que está en la pared, que está en el límite de propiedad, hasta el último aparato más alejado, más lejano, esa pérdida de presión debe ser, dice, 1 milibar, no tiene que ser más, ¿no? 1 milibar. Ya. Pérdida de carga, dice, en instalaciones unifamiliar en edificio colectivo. En edificio colectivo, ¿qué vamos a utilizar? Aquí tenemos esta tablita donde podemos ver la pérdida de carga, ¿no? O la pérdida
la caída de presión, ¿no? Que va a estar en milibares. Ya, entonces ahí vemos, ¿no? En edificio, por ejemplo, en edificio o en crujía, es en vaina de edificios o en crujía, la presión regular dice 19 milibares, ¿no? La pérdida de carga a 19 milibares, 0.5 milibares, ¿no? Mayor a 19, máximo hasta 23 milibares, la caída de presión, 1 milibar, ¿no? Entonces, regulador de primera etapa, ¿no? De 140 milibar, regulador de segunda etapa de 19 a 23 milibar, la caída de presión también tiene que ser 1 milibar, ¿no? Y en local técnico, gabinete técnico, presiones que estén entre 19 y 23 milibar, la caída de presión 1, ¿ya? Entonces, de manera más sencilla, digamos, para viviendas unifamiliares, viviendas eh, unifamiliares, ¿no? La caída de presión, 1 siempre va a ser, ¿no? El delta P va a ser 1. Ya para edificios, cuando nosotros vayamos a ver edificios, la caída de presión podemos considerarlo 0.5, ¿ya? Ahí dice, ¿no? El alcance desde el punto de medición hasta el aparato más alejado, ¿ya? Hasta el aparato más alejado. Cálculo de tuberías. Bueno, acá tenemos una imagen de una tubería, ¿no? Donde podemos ver la longitud, la presión con la que ingresa, una presión 1, la presión con la que sale, P sub 2, el caudal que está pasando por esa tubería, que es el caudal de gas, ¿no? Obviamente, ¿no? Y el diámetro de esta tubería. Entonces, en este capítulo, lo que a nosotros nos interesa es determinar el diámetro de la tubería, ¿no? Yo puedo tener una instalación con muchos aparatos a gas y tengo que saber qué tubería voy a instalar, ¿no? ¿Qué tubería voy a instalar? ¿De qué diámetro va a ser mi tubería? No puedo instalar de un solo diámetro la tubería, ¿no? Tengo que calcular el diámetro. Entonces, ese es el objetivo de este capítulo, ¿ya? Entonces ahí vemos, ¿no? P sub 1, P sub 2 es la caída de presión, dice, ¿no? En el tramo 1, 2, que va a estar en milibares, ¿no? La caída de presión. Ese delta P que decíamos es 1 milibar, ¿no? 1 milibar. El caudal del gas que circula por el tramo 1, 2, eso es Q, en metros cúbicos estándar por hora, ¿no? D sub E es la densidad relativa corregida del gas natural. ¿Ya? La densidad relativa para fines de cálculo es 0.62, ¿ya? Pero esta densidad relativa varía, ¿no? Con la calidad del gas natural varía, ¿no? Obviamente no va a variar mucho, ¿no? Va a ser entre 0.6, va a ser hasta 0.64, ¿no? Va variando la densidad relativa del gas, pero para fines de cálculo 0.62 vamos a tomar, ¿ya? L es la longitud equivalente, que va a estar en metros, y D es el diámetro interior de la tubería en milímetros, ¿ya? Entonces ya están aquí, ¿no? Las unidades también con las que tenemos que trabajar para poder calcular, ¿no? Ahí está la fórmula de Renoir se llama, ¿no? Entonces ahí vemos P sub 1 menos P sub 2 va a ser igual a 23.200 por la densidad relativa del gas natural, por la longitud equivalente y por, dice ahí, ¿no? El caudal elevado a 1.82 dividido entre el diámetro. Y este diámetro elevado a 4.82. Ya, entonces esta fórmula nosotros vamos a aplicarlo para instalaciones que trabajen con presiones hasta 50 milibares, ¿no? Estamos hablando de bajas presiones, ¿no? Entonces, cuando tengamos que diseñar el cálculo de tuberías eh, para bajas presiones, vamos a utilizar esta fórmula, ¿no? La de Renoir. Y el diámetro que nosotros determinamos, hemos dicho, es el diámetro interno, ¿no? El diámetro interno de la tubería. También
como decíamos, no podemos determinar el diámetro de nuestra tubería a través de un ábaco, ¿no? Dice, los diferentes tramos de tubería eh, se podrán dimensionar optando por la fórmula precedente o haciendo uso del ábaco de cálculo de tuberías, ¿no? Entonces, con este ábaco también podemos determinar de forma más rápida el diámetro de la tubería. Para esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos la longitud de mi tubería, ¿no? Necesitamos la longitud de mi tubería, necesitamos la potencia eh, que, que está, la potencia en kilowatts, ¿no? De los aparatos. Con estos dos valores vamos a hacer una intersección y vamos a poder determinar el diámetro de la tubería. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es aprender de las dos formas, ¿no? A calcular el diámetro de la tubería, ¿ya? Y tenemos también acá una memoria de cálculo donde nosotros lo que hacemos es en el espacio en blanco, ¿no? Donde dice esquema en la parte inferior, ahí vamos a dibujar que desde el medidor hasta los aparatos a gas, qué aparatos yo estoy instalando, qué potencia tiene, ¿no? Y sus longitudes también. No es un dibujo más de planta, no es un isométrico, es un dibujo más de planta, ¿no? Y en la memoria de cálculo anotamos lo que son, qué equipos estamos utilizando, qué potencia van a, van a requerir y cuál es la longitud, ¿no? Y qué diámetro estoy calculando con el ábaco o con la fórmula de Renoir, ¿ya? Aquí tenemos otra fórmula de Renoir también, pero esta es la fórmula cuadrática de Renoir, ¿no? Nos dice para tuberías con presiones de trabajo mayores a 50 milibar, se utilizará la fórmula cuadrática de Renoir. Entonces, la anterior fórmula que hemos visto era para bajas presiones, ¿no? Hasta 50 milibares. Esta otra fórmula va a ser mayores a 50 milibares, ¿no? Y es también la fórmula de Renoir, pero fórmula cuadrática de Renoir es como se denomina, ¿ya? Entonces es algo similar, digamos, ¿no? Solo que están elevados al cuadrado y el factor de conversión que tenemos ahí es de 48.6, ¿no? Para presiones mayores a 50 milibar, ¿no? Ya. ¿Qué más? La velocidad del gas, ¿no? Esto también hay que cuidar mucho, ¿no? Nosotros no, como les decía, no podemos instalar el diámetro que querramos, ¿no? Tiene que tener un cálculo, tiene que tener una justificación de por qué estamos instalando eh, una tubería de cierto diámetro, ¿ya? Entonces, esto como recomendación también, ¿no? La velocidad máxima permisible del gas es de 15 metros por segundo para instalaciones internas domiciliarias y comerciales, debiendo en estas condiciones verificarse la relación entre el caudal y el diámetro interno, ¿no? Entonces la velocidad no debe superar, ¿no? Los 15 metros por segundo, ¿ya? Entonces, si yo pongo mi tubería, si en el cálculo mi tubería me sale 3/4, si yo le instalo una tubería de media pulgada, lo que yo voy a hacer es generar mayor velocidad eh, dentro de mi tubería, ¿no? A mayor velocidad va a haber erosión en la tubería, ¿no? Entonces es lo que se tiene que evitar. Por eso han puesto un límite de que máximo debe ser 15 metros por segundo. ¿Cómo lo calculamos? Ahí está la formulita, ¿no? De la velocidad. Tenemos ese factor 365.3, el caudal sobre el diámetro al cuadrado por una presión, ¿no? Y ese dato de P sub prima, ¿no? Podemos calcularlo también a través de la fórmula, ¿no? 2/3, ¿no? Por P sub 1 menos P sub 2, ambos están elevado al cubo, dividido entre P sub 1, P sub 2, y esto es elevado al cuadrado, ¿no? La diferencia de esas dos presiones, ¿no? Entonces, la velocidad también es importante, ¿no?
El factor de corrección de la potencia de aparatos por efectos de la altura, ¿no? Esto también ya conocemos de este factor, ¿no? Podemos determinarlo, podemos calcularlo, ahí tenemos la fórmula, ¿no? Que va a ser va a ser igual a la raíz de la presión manométrica, ¿no? Y ya hemos visto, ¿no? En condiciones normales, en condiciones reales, con eso podemos determinar. Ya para la presión atmosférica necesitamos la altura, ¿no? Entonces calculamos presión atmosférica, tenemos la presión manométrica, tenemos la temperatura del ambiente y podemos determinar este factor a través de esta fórmula. ¿Ya? Bueno, esto es lo que significa, ¿no? De la fórmula del factor de corrección por altura, qué significa cada término. ¿Ya? Ya. Aquí tenemos un ejemplo para realizar el cálculo de tuberías. Esto yo quisiera que lo veamos en pizarra, ¿sí? Porque eh, necesitamos que se comprenda bien eso, ¿no? Entonces lo vamos a resolver este ejercicio, pero en pizarra, ¿no? Ya haciendo uso de las fórmulas que hemos visto, vamos a aplicar todo, ¿no? Aplicando las fórmulas, uno entiende mejor, ¿no? Y vamos a calcular paso a paso. Y bueno, con dos ejercicios de dos ejercicios distintos, yo creo que va a quedar claro, ¿no? Esto de cálculo de tuberías, así como hemos hecho en selección de medidor y regulador, de la misma forma vamos a aplicar aquí para el cálculo de tuberías. Pero esto ya lo vamos a ver, como les decía, en clases presenciales. Ya de repente podemos verlo de pasar clases presenciales el siguiente miércoles o de repente otro día que ustedes queden en un acuerdo, porque después de esta materia creo que pasan otra que es también virtual y creo que de ahí viene, ¿no? De que no quieren perjudicarse, venir a presencial y luego volver para ir a pasar virtual, ¿no ve? Entonces, si no se pudiera el miércoles, ustedes pueden quedar tal vez qué día podemos pasar y reforzamos esto. Aparte de ver los ejemplos de cálculo de tubería, hacemos dos, podemos ver también la soldadura. Ya vamos a, estas clases que tenemos, vamos a ver también eh, ya las soldaduras, ¿no? Que vamos a aplicar en media y baja presión. Y podemos ver un día también de hacer una práctica en el taller, ¿no? Para que también manejemos los equipos que hay en allá. Entonces, con esto hemos terminado el capítulo 7 y a lo que nos falta es aplicar solamente a través, haciendo uso de las fórmulas, lo que le decía. Quería que puedan quedar entre ustedes el día, ¿no? De repente quieren mantener el miércoles y el miércoles pasamos clases, pero presencial para resolver ejercicios, ¿ya? O tal vez sea otro día, pero eso con la delegada del curso me pueden confirmar. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Ya, entonces acá vamos a terminar la clase y si no hay nada confirmado para otro día, entonces lo vamos a mantener para el miércoles, ¿ya? Sí, en caso de que no me digan nada, el miércoles directamente nos vamos a ver en el aula, ¿ya? Eso quedaremos.